Hola, buenas noches. Hola Eliana, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Pero excelentemente, todo muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, ¿ustedes? ¿Todos bien por Bien, allá? muy bien, por Sí, suerte. Sí, bueno, ¿cómo les trata la cuarentena, estos cambios? y aquí, bueno, se está abriendo un poco más en la Ah, ciudad de bueno, Buenos Aires. Nosotros vivimos en sí. Capital y, bueno, Ah, ahora se han abierto los bares con las mesas al aire libre y la actividad profesional también está bastante más liberada. Pero bueno, ya qué hace bien. muchos meses de encierro, así que estamos bastante Se, aburridos. se hace, sí, se empieza a sentir ya en el ánimo de uno, ¿no? Sí, 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 Parece, sí. parece una mentira que haya pasado tanto tiempo. Exacto. Incluso las cosas más cotidianas que ver a la gente en una oficina o las cosas Claro, de ir a dar clases a la facultad y no por Zoom, etcétera. Antes qué uno no las cosa, ¿no? valoraba y ahora las extraña. Sí, a las corridas, andar a las corridas, cada uno por lo menos se organiza de otra manera, Exacto. pero bueno, es lo que nos está pasando y bueno, tenemos que asumirlo y pasarlo de la mejor manera. Tal Y, cual. y, y tratando, y bueno, y cuidándonos entre todos, ¿no? Que ese es el sentido de esta cuarentena. Exacto. Sí, sí, sí. Siendo cuidadosos, yo creo que ahora ya todos aprendimos de alguna manera las reglas del juego y Claro, está bueno, a pesar de que todavía hay contagios y más, empezar un poco a sí, trabajar bueno, yo estoy trabajando digamos, toda la cuarentena, sí, incluso lógico, en casa uno a veces trabaja más porque no tiene que viajar y todo eso, que lleva mucho tiempo. Pero bueno, claro. sí, sí, ahora me parece que está bueno que se reactive un poco más la Ah, si Dios actividad. quiera. Bueno, este evento que tenemos esta noche, que es Conversando con el Club de la Libertad, surgió justamente por la cuarentena, que Ujú. en el mes de marzo, creo que en el mes de marzo ya hicimos el primer conversatorio para el 20 y pico, ya hicimos el primer conversatorio y de ahí todos los días hemos tenido un conversatorio con algún amigo o gente que vinculada a las ideas de la libertad, vinculada al club porque nos hemos conocido en este tiempo y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerte con nosotros para conversar sobre el pensamiento o la influencia que ha tenido el pensamiento de Hume en la actualidad, que tiene en la actualidad, o el título es Las contribuciones de la obra de Hume al pensamiento actual. Estamos Exacto. con Eliana Santanatoglia, que sos fundadora y directora de la Fundación David Hume, justamente. Exacto. Sí, la Fundación Instituto David Hume, que es un centro de investigación, es un think tank académico, digamos que Ujú. básicamente tenemos como dos patas, una de investigación, de estudio, de publicación de trabajos y de seminarios y grupos de lectura y demás, y una pata más de políticas públicas, pero Ajá. basadas también en estos estudios y en estos análisis, si se quiere, más teóricos, donde, bueno, a veces hemos hecho propuestas de políticas públicas o discutimos temas de políticas públicas, pero en un marco, de alguna manera, dado por las teorías que también estudiamos en la Fundación. Ajá. Solo como un ejemplo, hace un par de años Sí. participamos del T20, que es el conjunto de think tanks que participaban dando recomendaciones a los gobiernos del G20. ¿Te acordás que se reunieron acá en Ujú. Buenos Sí. Aires? En Y presentamos 2018, una sí. recomendación sobre el futuro del trabajo y la educación en la era digital, que justo se cumplen ahora 2 años. Así que bueno, hoy me acordé porque me salió el recordatorio en Facebook Ah, de esa presentación. claro. Así que bueno, tenemos esas dos patas. Y bueno, y el tema de David Hume y la idea de por qué David Hume tiene que ver Ajá. justo con la charla de hoy, porque no es que le pusimos ese nombre solo porque nos resulta un filósofo, un pensador interesante y como estos pensadores clásicos de alguna manera que Ujú. siempre, bueno, nutren los debates filosóficos y de ciencias sociales, sino también por su actualidad, digamos, es un autor como vamos a ver un poquito hoy, que ya Sí. cuando la fundación justo la fundamos hace 10 años, también en este mes se cumplen 10 años, Mira y qué bien. bueno, yo había estudiado en el exterior, en Inglaterra, y bueno, había tenido la experiencia justamente de empezar a ver esto
como la figura de David Hume, que era, como estaba puesto siempre entre los clásicos, ¿viste? Cuando estudias algo de filosofía, Sí. se estudia Hume, Kant, no sé, Hegel. Pero bueno, esta figura que parecía bueno, de un filósofo clásico más, estaba súper presente en las teorías actuales, en las teorías filosóficas y también en las de ciencias sociales, en aquellas que se preguntaban sobre temas de economía o de teoría jurídica o teoría política. Y bueno, y es por eso que también en parte en conmemoración, digamos, o de alguna manera haciendo honor a este autor, nos resultó interesante ponerle este nombre, y porque por el valor que tenía, no solo en términos de la historia de la filosofía, sino por el valor que tiene de alguna manera como faro para la investigación actual, ¿no? Ajá, Y bueno, y esto es un poquito lo que les quería contar hoy y compartirles, claro. para ver Y, cómo, sí. y no, y bueno, le pusieron el nombre de David Hume. Uno lo ha escuchado, ha escuchado de Hume algunas cosas. Yo no soy experto en el tema, así que me va a encantar que nos puedas dar un pantallazo. En principio, ¿quién fue David Hume? Perfecto. En qué tiempo vivió? Porque uno habla de la actual, que sus teorías tienen actualidad, pero uno no sabe de qué época es él, o de sus Exacto. ideas por Bueno, lo menos, ¿no? dale, si querés empezamos un poquito con un recordatorio muy breve, muy general. Sí, eh, sí, por favor. ¿Quién fue David Hume? Sobre todo porque, digamos, como fue una figura tan grande, no, obviamente no vamos a Ajá. poder abarcar toda su obra, ni mucho menos, pero sí, por lo Mejor, menos, entonces tendremos otras ocasiones para seguir conversando, claro, ¿eh? hacemos una continuación. Pero bueno, Capítulos. básicamente David Hume es uno de estos filósofos como centrales del Ujú, siglo, digamos, de la Ilustración escocesa. ujú. Él nació en 1711 y falleció en 1776, él nació en Edimburgo, y junto con otros autores como Adam Smith, Adam Ferguson, Miller, bueno, hay varios más, fueron como los autores centrales de lo que se llama la Ilustración escocesa, como les contaba recién. Hay una generación anterior de la escuela escocesa como Mandeville, Shaftesbury y Hutchinson, que son autores que influyeron en Hume y en Ajá, Smith también y en otros, que eran los profesores de alguna manera de ellos, ¿no? claro. Digo esto por alguno que quizás le interese leer o ubicar los autores en el contexto. Y bueno, y Hume tuvo la particularidad de ya muy joven, muy chico, hoy diríamos es un chico, porque entre los 10 y 11 años ya estudiaba en la Universidad de Edimburgo y estudió muchas cosas, estudió literatura, filosofía antigua y moderna, historia, latín, griego, matemática, filosofía natural, o sea, esa gente que estudia de todo también es un poco la época, el siglo XVIII era Sí. bastante universalista. Y también es interesante porque él viajó varias veces a Francia, también un poco es interesante porque es uno de los pensadores como centrales de la escuela escocesa, pero tuvo una relación Ujú. con lo que sería la filosofía continental a partir de sus viajes. De hecho, el primer viaje lo hizo muy joven a la Fe de Janjou, una zona de Francia, donde empezó a escribir su famoso Tratado de la Naturaleza Humana, que es el libro más conocido de él, por lo menos Sí. el que más se estudia y se difunde. Luego hubo otro viaje de la Francia. Digo todo esto por esta relación, de alguna manera, o este debate que podemos ver entre las ideas de lo que sería la ilustración escocesa y la ilustración francesa, por otra parte, Ajá. o el pensamiento continental. Bueno, él viajó nuevamente a Francia, ya después un poco más grande, en 1763, y fue secretario del embajador británico allá. Hay muchas historias sobre cómo era Hume en esa época, los salones parisinos, lo llamaban el de Bon David. Bueno, hay como toda una historia que nos podríamos detener a hacer toda la biografía de Hume, que es muy, muy larga Ajá. y interesante. Pero, bueno, algunas de las características de él es que, por ejemplo, algo interesante es que él nunca obtuvo un cargo académico, él nunca fue formalmente profesor, que es Profesor. rarísimo. Sí fue tutor de un joven noble, fue secretario de su primo, que era diplomático, viajó por toda Europa, viajó por Italia, por Austria, luego fue Ujú. bibliotecario de la Facultad de Edimburgo de lo que serían los abogados de esa época, y en esa época él escribió otra obra que es muy conocida, que es la que probablemente nosotros conozcamos menos y estudiemos menos, pero es una historia de Inglaterra que escribió en 6 tomos,
que lo hizo muy conocido en Ajá. esa época. En ese momento él fue más reconocido de pronto por esa historia de Inglaterra que por sus obras filosóficas. Y bueno, y él escribió varias obras, pero las más reconocidas son el Tratado de la Naturaleza Humana, que lo escribió entre 1739 y 40, la investigación sobre los principios de la moral, que es de 1751, una anterior, que es la investigación sobre el entendimiento humano, donde él hace todo su planteo sobre la comprensión y el entendimiento humano, que es uno de los puntos como súper conocidos de su obra y estudiados, toda la parte de epistemología y teoría del conocimiento. Sí. Y bueno, otro libro sobre diálogos de religión natural y su famosa historia de Inglaterra de 6 tomos que les comentaba, que esa es confieso, la que creo que menos estudié, leí alguna vez, sé que existe, Ajá. Claro. pero bueno, fue muy reconocida en esa época. Y bueno, y Ajá. la obra de Hume, como les digo, es muy extensa y tiene distintos aspectos, sobre todo está esta parte más de el estudio de cómo conocemos, de cómo comprendemos el mundo, cómo es nuestra relación con las cosas y cómo las podemos llegar a comprender o a conocer. Y está toda esta Ujú. otra rama más de filosofía moral y filosofía política, que es la que en general nosotros desde la Fundación y demás más estudiamos y más exploramos. Eh, Ujú. Aunque de nuevo, confieso que digamos, nuestra finalidad no es ser eruditos o lo que hoy se llama Hume Scholars, que son Sí. aquellos profesores que se dedican a estudiar solo la obra de ese autor, sino que nosotros justamente lo tomamos más como un modelo de pensador y un inspirador para determinadas ideas que hoy en día todavía tienen vigencia y que de alguna manera afectan y promueven un tipo de investigación en ciencias sociales que nos Claro. parece todavía muy rico. Y bueno, solo para contar algunas cosas muy generales, él, bueno, en su tratado famoso de la naturaleza humana tiene distintas partes, y toda su obra tiene distintas partes, pero bueno, hay una parte, como les decía, donde él sienta las bases de lo que es la comprensión humana, y tiene su teoría sobre las impresiones y las ideas, todo el tema de la Ujú. causalidad que él discute, hay una discusión, si quieren después en algún momento lo vemos, o organizamos otra charla para hablar sobre todo lo que es el principio de la inducción, todo el debate que él hace sobre la inducción, que es una de las cosas más Ajá. famosas de su obra, la influencia que tiene sobre Kant, que Kant dice que gracias a la obra de Hume, él corrió el velo digamos, de su ignorancia y qué sé yo. O sea, es interesante como figura en todo lo que podría llamar la teoría del conocimiento y la Claro. epistemología. Luego está su concepción de la naturaleza humana, que esto sí nos lleva mucho a lo que vamos a ver hoy, al impacto de las ideas Sí. actuales, que Ajá. él, como muchos otros autores de su época, pero en el caso de Hume central, era lo que hoy se llamaría un sentimentalista, o sea, era aquellos que ponen el énfasis en las pasiones humanas más que en la razón. No era un Ajá. irracionalista, o sea, no es que consideraba que los individuos eran irracionales, pero sí Sí. le daba como una centralidad al tema de las pasiones y los sentimientos, por ejemplo, el concepto de simpatía o el concepto de autointerés, como centrales para explicar la naturaleza humana y para explicar luego el comportamiento también de los individuos. Y esto se conecta también con todo el tratamiento que él tiene sobre la moral y Ujú. cómo se podrían llegar a fundar o surgir los juicios morales, que tiene que ver también con lo que él llama las virtudes y los vicios. Bueno, y es muy interesante, si quieren después lo podemos ver un poquito, cómo él explica, por ejemplo, el origen de la justicia, que más que nada tiene que ver con los principios de propiedad privada, de cumplimiento de los contratos, de transferencia por consentimiento, cómo él explica, con algunos de los elementos que vamos a ver ahora, cómo surgen estos principios, como él los llama los 3 principios universales de la justicia, ¿no? Ajá. Entonces él conecta, como también muchos pensadores de su época, lo que sería la filosofía moral con la filosofía política o jurídica, diríamos hoy, Ujú. a partir también de ese tratamiento de la naturaleza humana, ¿no? De las pasiones humanas, de las virtudes naturales o artificiales, etc. Pero bueno, más allá de todo este valor tradicional de su pensamiento, digamos, como autor tradicional, Sí. lo que es llamativo es que hoy en día es un autor muy citado, digamos, muy valorado y muy trabajado,
yo te diría que casi todos los autores de lo que vamos a ver ahora, que llama todo el mundo, ¿no? Lo que sería la mirada evolutiva, todas las teorías evolutivas actuales, todos lo citan a Hume. Algunos para decir que están de acuerdo y seguirlo, otros para criticarlo o decir por qué algunos puntos no están de acuerdo. Pero de alguna manera Hume es esos autores que casi te diría están en casi todas, ¿viste? Al final de los libros, en los índices de autores, están en casi todos. Y bueno, y esto es lo que un poco les quería contar concretamente del paper que estoy como un poco contando. Bueno, este paper que se llama Hume Hoy, en realidad ese es un trabajo que realizaste hace unos años, ¿verdad? Es un trabajo cortito, en realidad, que se publicó, salió publicado recién este año. Yo lo había escrito hace un año y medio. Y salió en un libro que les cuento, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala está haciendo unos libros de recopilación de papers sobre autores. Este se llama el Companion está como medio en castellano, medio en inglés, por eso en el título, to David Hume, y hay una recopilación justamente de artículos sobre Hume, de distintos aspectos de su obra. Y bueno, en esta recopilación salió recién en papel, por decirlo así, este año, y bueno, todavía no lo vi físicamente. Está en Amazon, si lo quieren. Perfecto. Pero bueno, a mí me estaban por mandar y creo que me llegó a una oficina que todavía no pude ir a buscar. No pudiste ir. Las cosas de la cuarentena, pero bueno. Exacto. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es lo central de este trabajo? Sí. Bueno, en el año 2011 se cumplieron 300 años del nacimiento de David Hume, ¿no? Y esto llevó a que un montón de universidades, fundaciones y demás organizaran conferencias, seminarios, coloquios, publicaciones, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y entonces se empezó a discutir esto que yo te comentaba de lo vigente que estaba el pensamiento de David Hume en ese momento, ya hace casi, 9 años. Y entonces yo ahí empecé a recopilar algunos datos, por ejemplo, hay una enciclopedia de filosofía, está en inglés, pero se las recomiendo para cualquiera que le interese la filosofía, es libre, es gratuita, ¿no? Que se llama Stanford Encyclopedia of Philosophy, que es en inglés, que tiene artículos sobre todos los temas de filosofía, esto es un pie de página, ¿no? Pero le digo, para cualquiera que le interese algún tema de filosofía, lo pueden ir a buscar ahí. Bueno, la Stanford Encyclopedia of Philosophy declaró, por decirlo así, en ese momento a David Hume el pensador, el filósofo más importante de habla inglesa. Lo define así, digamos. Imagínate que en toda la tradición de pensamiento anglosajón hay muchos pensadores. Claro. Bueno, en este momento lo está definiendo como el más importante. En el mismo momento, la Enciclopedia Británica, que tiene un blog, su editor, en el año también 2011, se llama Brian Dewington, también hizo la declaración que David Hume era el filósofo más importante que escribió en inglés y que incluso es uno de los mejores escritores de filosofía y ciencia en cualquier idioma, ¿no? Y entonces, después también hay otro dato que es que se había hecho, por acá tengo el dato, en esa época una encuesta entre 2.500 filósofos. Esta encuesta la hizo un centro de investigación de la NYU, de la New York University, y su director, David Burchett, dice, que es el director del Centro de la Mente, Cerebro y Conciencia, hizo esta encuesta entre 2.500 filósofos, que eran profesores y demás, y salió David Hume como el filósofo con los que más se identificaban los profesores y filósofos actuales, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando para que esto... Claro, es llamativo. En una charla que di también sobre esto, digo, David Hume es el rockstar de la filosofía hoy en día. Pero ¿por qué? Bueno, creo que esto se debe a dos cuestiones, ¿no? Hay una, que esto también lo dice uno de estos autores que hizo estas manifestaciones, el director de la Enciclopedia Británica. Hay algo en el pensamiento de Hume que tiene que ver con lo que sería una descripción naturalista de la mente humana y de las relaciones sociales, que está muy vigente en el pensamiento actual. Entonces yo ahí lo relacioné con lo que yo llamo
lo que sería el giro naturalista. ¿Qué sería el giro naturalista? Sí. Bueno, en los últimos años, en la filosofía, en las ciencias sociales, yo te diría que en los últimos 30, 40 años por lo menos, se ha venido dando una serie de pasos, por decirlo así. Yo lo dividí en 3 pasos, que ha acercado o ha llevado a acercarse mucho lo que podríamos llamar las ciencias sociales y las ciencias naturales. La filosofía ha dejado su lugar un poco de mirada especulativa, lo que en el mundo anglosajón se llama armchair philosophy, la filosofía de la silla, ¿cómo se llama? Esta que se sentaban las abuelitas y tejían, las que se mueven. ¿La de hamaca? Claro, ¿Las de como la hamaca? hamaca. Claro, que Sí. es como el símbolo de lo que sería la filosofía especulativa, ¿no? De mero elaborar ideas. Bueno, ha ido abandonándose esa idea de la filosofía para acercarse mucho más a lo que podríamos llamar una filosofía experimental, una mirada más empírica, y se acercó también a hacer como... Ahí está, mecedora, gracias Nati. Mecedora, mirá qué bien. Ahí, lo que hablábamos hoy, que se podía leer los comentarios. Agradecemos a la gente que haga comentarios, que nos vaya ayudando también a hacer algunas preguntas y si quieren participar con todo gusto. Exacto, sí, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos. Bueno, hola. Cerca de la ciencia, por decirlo así. Sí. No, se había cortado un poco, te perdí un segundo. Te había perdido un ratito. ¿Ahora pero me ven bien? Te escucho bien, sí, sí. Perfecto. Te veo y te escucho bien, perfecto. No, entonces lo que te comentaba era, de alguna manera, dejar la filosofía de la mecedora y llevarla a una reflexión filosófica, pero con contenido empírico, si se quiere, o con relación con la ciencia, ¿no? La ciencia y la filosofía más cerca. Y bueno, yo lo que hice estos pasos, o los identifiqué de esta manera. Son pasos interconectados entre sí, no son cosas completamente separadas. Pero la primera es que a partir de los años 70, más o menos, con el surgimiento de varias obras, yo nombro una, pero sé que soy injusta al nombrar esta sola, y hay muchas otras, pero hay una obra que, por ejemplo, fue bastante importante, que es El gen egoísta, es una obra de Richard Dawkins, del año 76, perdón, en inglés es The Selfish Gene, que es una obra que básicamente, si ustedes la leen, es muy divertida, se las recomiendo, porque es un divulgador científico, por decirlo así, es un científico, Dawkins, que básicamente te explica la evolución biológica, pero de una manera casi literaria, digamos, ¿no? Es muy divertido como... Pero en ese libro hace un punto de inflexión porque además de explicar la evolución biológica, dedica un capítulo a la evolución cultural también, que él llama su propia teoría, que se llama teoría de los memes, y otro capítulo a la teoría de los juegos, y a la teoría de los juegos evolutiva, que ahora les voy a contar un poco qué es eso, pero entonces hay esto es solo como un ejemplo, un interés que empieza a haber de los que llamaríamos científicos más duros, más naturales, digamos, los biólogos, los psicólogos empíricos, y muchas otras, inclusive los antropólogos que hacen más investigación de campo, etcétera, empiezan a interesarse por el comportamiento humano. O sea, empiezan a acercarse desde las ciencias naturales a estudiar al comportamiento humano. Y no solo el comportamiento humano en grupos, digamos, los humanos como comunidades humanas comparadas con comunidades de otros animales, sino también a lo que llamaríamos las motivaciones del actuar individual de los humanos. Y esto es un paso, ¿no?, que yo identifico, ¿no? Entonces, el interés de los cientistas naturales por algo que era, o que hasta ese momento era más propio de las ciencias sociales, o había sido de alguna manera más monopolizado por las ciencias sociales. El segundo paso es al revés, es las ciencias sociales, muchas teorías que empiezan a acercarse al vocabulario y inclusive usan como metáforas todo el vocabulario evolutivo de las ciencias naturales. Entonces empieza a hablar de evolución, de mutación, de alguna manera de cómo se va dando la evolución, cómo se van dando distintos pasos evolutivos. Se empiezan a elaborar una gran cantidad de teorías
como la psicología empírica, bueno, ya existía la psicología empírica, pero se va como dando mayor importancia, todo lo que es algo que era bastante difícil de encontrar hasta esa época, que es la experimentación en ciencias sociales. Antes había todo un debate, que incluso Hayek y muchos otros autores, Popper, bueno, todos los filósofos de la ciencia del siglo XX, muchas veces separaban las ciencias sociales y las ciencias naturales y se decía que en ciencias sociales no se hacía experimentación. Bueno, hoy en día hay toda una corriente de experimentación. Está Experimental Economics, Experimental Psychology, lo que ustedes quieran. Incluso hay una filosofía experimental. O sea, hay una línea de la filosofía que se llama filosofía experimental. Entonces, hay un acercamiento, también todas las corrientes behavioristas actuales, lo que se llama de economía del comportamiento, análisis económico del derecho de comportamiento, que incorporan observación empírica e incluso experimentos controlados para probar determinadas cuestiones teóricas. Y bueno, ahí hay como un acercamiento, entonces este sería el segundo paso de las ciencias sociales a la biología y a las ciencias naturales. Y en tercer lugar, hay un elemento extra que se suma, que es otra pata, que es todo lo que sería la matemática, la computación, todo lo que son simulaciones de modelos formales, que se empiezan a aplicar también, primero, o sea, todo lo que es teoría de los juegos, por ejemplo, se empieza a acercar a la biología. Entonces, la teoría de los juegos la empiezan a aplicar para entender los procesos de evolución biológica. Y esto lleva a lo que hoy conocemos como teoría de los juegos evolutiva. Pero esa teoría de los juegos evolutiva, que primero se aplica a la biología, luego se aplica a entender los procesos, por ejemplo, de evolución de reglas sociales, de reglas morales. Bueno, yo estoy trabajando con las reglas jurídicas en esa línea. Digo, hay como un acercamiento de tres, como, si se pudiese decir así, ramas del pensamiento que en el siglo XX estaban bastante separadas, que eran las ciencias sociales, la matemática y la lógica y digamos, la computación, y las ciencias sociales, las ciencias naturales, que las tres se acercan. Y esto es algo que de alguna manera muchos reconocen ya estaba de alguna manera en Hume, o sea, este giro naturalista de tener una mirada empírica, escéptica al mismo tiempo, que no surge de dogma, surge de principios establecidos por la razón, que se ve de alguna manera los procesos sociales como procesos naturales, donde lo biológico, lo sentimental y lo racional se combinan, ya estaba en Hume. Sí. Entonces hay muchos autores que empiezan a estudiar esto y dicen, pero existía Hume, ¿no? Algunos autores porque lo dicen, ¿no? La pregunta que era cómo se relacionaba Hume con esto que vos estabas comentando. Exacto. Bueno, lo estás explicando. Claro, pasó eso. Hay muchos autores que ya lo conocían y lo dicen explícitamente, ¿no? Hume ya decía esto, Pero hay otros que empezaron a trabajar y después conocieron a Hume. Hay uno que yo lo iba a decir al final porque lo tengo por ahí, pero hay un autor de teoría de los juegos evolutiva que escribió un libro sobre la justicia que se llama Binmore. Y escribió un libro que se llama Natural Justice. Es bastante interesante al que le interese lo que sería una respuesta a Rawls desde la teoría de los juegos evolutiva. Digo esto pues, muy específico. Pero este tipo es matemático. Matemático que después se dedicó a la economía y después a la teoría de los juegos. Y quería contestarle a Rawls y dice, yo me puse a leer Kant, dice Binmore, ¿no? Y durante muchos años estuve con Kant, y no entendía cómo contestarle desde mi teoría a Rawls con Kant. O sea, Y un día dice que descubrió a Hume, pero como muy tarde en su carrera, mucho más adelante, incluso él escribió unos libros de teoría de los juegos aplicados a la justicia, 2 tomos, todos matematizados, o sea, es como un genio de las matemáticas, pero bueno, cuando descubre a Hume, dice él, que le pasó lo mismo que le pasó a Kant, es como que Hume le descubrió el velo. Este velo. Y por ejemplo, él lo dice explícitamente, le reconoce a Hume haber sido uno de los primeros filósofos que descubrió, por llamarlo así, bueno, es un descubrimiento, si no es la propuesta, lo que sería el altruismo mutuo, perdón, el descubrir, digamos, de una manera, los beneficios mutuos o lo que sería el altruismo recíproco,
y entender que podíamos explicar determinados fenómenos y procesos sociales a partir de equilibrios que se encontraban por el reconocimiento mutuo de estos beneficios de colaborar o de cooperar entre los individuos. Pero esto que teoría de los juegos lo trabaja súper modelizado y súper matematizado, Hume ya lo decía. Hume, también Smith y muchos autores escoceses, ¿no? No Hume es el único, pero digo, Hume ya había encontrado la forma de explicar esto. Y esto es el segundo, no sé, a ver cuánto tiempo, porque no queda. Sí, yo me pierdo, te estoy escuchando atentamente. Tenemos 20 minutos, 20 minutos tenemos. Ok, entonces no. Estamos bien. Sí. No, porque había una segunda parte de por qué Hume era tan relevante para el pensamiento actual. Una era este giro naturalista, esta, digamos, de una manera volcada, digamos, se vuelcan las ciencias sociales, ahí se acercan a las ciencias naturales y de alguna manera encuentran en Hume esta fuente de pensamiento naturalista, escéptico, no dogmático, digamos, una metodología más cercana a las ciencias naturales, etcétera, en la filosofía tradicional, ¿no? Y el segundo movimiento, si se puede decir así, es el surgimiento de un montón de nuevas teorías evolutivas en las ciencias sociales y en la filosofía social, que de alguna manera es interesantísimo. Esto también surge a partir de los años, digamos, 70, 80 y en adelante, donde vemos, a ver, yo también ahí lo dividí en tres, se ve que me gustan dividir las cosas en tres, pero porque ahora me doy cuenta que básicamente lo que encontramos es lo siguiente: una gran cantidad de teorías que empiezan a explicar lo que serían las instituciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, a partir de explicaciones evolutivas. Ahora, ¿de qué tipo de evolución estamos hablando? Bueno, ahí es donde yo divido en tres. Hay algunas teorías que son puramente biologicistas, o sea, que empiezan a decir, yo voy a explicar, por ejemplo, una institución o una regla jurídica, no sé, podemos poner el derecho de propiedad privada, para poner un ejemplo, a partir de entender que esta es una estrategia de supervivencia sofisticada. Los individuos tienen que sobrevivir en sentido biológico y encontraron que determinadas instituciones, determinadas reglas les permiten sobrevivir más o mejor, o vivir más, o morir menos. Podemos decirlo de distintas maneras. Ahora, este tipo de explicaciones son de corte bien biológico, o sea, relacionan las instituciones directamente con formas de supervivencia biológica. ¿Cuáles son estas teorías? Yo voy a nombrar muy poquitas porque si no se hace como una clase muy larga, pero existió primero lo que se llamaba la sociobiología, que después tuvo muchas críticas, y lo que hoy existe en esa línea más que nada es lo que llamaríamos la psicología evolutiva, que bueno, hay muchos autores. Hay un centro de psicología evolutiva en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde está Leda Cosmides y Tubi, bueno, unos autores, profesores actuales muy, muy conocidos, que hacen psicología evolutiva. Y tienen unos grupos interesantísimos de profesionales que son antropólogos, psicólogos, sociólogos, biólogos, todos trabajando en conjunto, y hacen experimentación y hacen psicología evolutiva incluso tomando las señales del cerebro y demás, para ver cómo los individuos se comportan bajo determinadas condiciones u otras, y cómo determinadas reglas e instituciones pueden haber sido la forma que encontraron los individuos de vivir más, de cooperar más, de permitir a otros también, o sea, de crecer en términos materiales incluso y sociales a partir de esas instituciones y reglas. Entonces, esa es como sería la línea bien biologicista de la mirada evolutiva. Hay otra línea, más, si se quiere, más a la Hume, Hayek y muchos autores actuales, que podríamos llamar más evolucionistas sociales, digamos, que también van a explicar las instituciones y las reglas como formas sofisticadas de supervivencia, pero de supervivencia social, por decirlo así. No le dan
tanta importancia al tema de la supervivencia biológica, sino que, y esto lo voy a decir muy cortito, pero es como el núcleo central del proyecto escocés que toma Hayek y que toma muchos autores actuales, que es básicamente explicar las reglas e instituciones como el resultado no buscado de las interacciones sociales repetidas en el tiempo, digamos, como todo un proceso de ensayo y error, de aprendizaje social, que permite que esas comunidades funcionen mejor en el sentido de que los individuos puedan llevar adelante sus planes de vida de una manera más completa, más satisfactoria, sin chocarse con los demás, digamos, coordinando o incluso cooperando. Y incluso esto redundando en un beneficio hasta se podría decir de progreso en el sentido económico o de comunidades que han permitido un crecimiento mayor de sus individuos. Entonces, esto que estaba en Hume hoy está mucho más elaborado y tenemos no solo a Hayek o a autores Northman, un montón de neoinstitucionalistas, sino que también tenemos toda la teoría de los juegos que con la concentración de la mirada evolutiva, digamos, esta reunión entre la teoría de los juegos y la mirada evolutiva, empieza a dar explicaciones sociales, por decirlo así, de por qué surgen las reglas morales o por qué surgen las reglas sociales, digamos, sin necesidad, digamos, de recurrir a la línea de Hayek. Digo, hay distintas miradas de evolución social que explican reglas e instituciones y todas abrevan en Hume. Todas lo citan de alguna manera. Desde Hayek hasta autores de teoría de los juegos evolutiva que no saben quién es Hayek, pero a Hume lo citan, digamos. El primero que dijo esto fue Hume, digamos. El primero que entendió cómo se puede llegar a un equilibrio a partir de las interacciones de los individuos en repetidas ocasiones y demás. Y la tercera línea o tercer grupo de teorías es un conjunto de autores que también hacen equipos de investigación bastante variados y multidisciplinares que hacen lo que se llama coevolucionismo, que a mí me resulta súper interesante esta teoría, porque ellos lo que postulan es que también las reglas e instituciones pueden haber sido, o pueden ser, el resultado de proceso de evolución biológica y de proceso de evolución social, pero combinados. Entonces, si yo tengo que explicar el comportamiento de un individuo o por qué en determinada sociedad se estableció tal regla de convivencia o tal institución, ellos no van a ser solo un modelo de explicación, digamos, que basado en la supervivencia biológica o solo basado en la supervivencia social, por decirlo así, sino que combinan ambos procesos y creen que influyen mutuamente. Entonces, para decirlo con un ejemplo muy mal y pronto, digamos, un individuo que pueda tener una carga genética determinada, por ejemplo, un talento natural heredado de sus padres, biológicamente heredado, que se pueda comprobar de alguna manera, en un contexto social determinado, en un contexto cultural determinado, va a tener un determinado comportamiento. Esto ya, digamos, si hay algún biólogo en el grupo sabe que genotipo y fenotipo, esto es como básico, pero de alguna manera ellos explican cómo se combina esta herencia genética con lo que puede llegar a ser un contexto cultural o de reglas o de incentivos determinados para poder explicar un comportamiento. Entonces, un individuo que tiene un talento con un contexto de incentivo, de educación, etcétera, puede llegar a ser, no sé, un gran músico, Marta Argerich, o un chico que toca las canciones de cumpleaños en la casa con la familia. Digo, quizás el talento natural no se lo saca a nadie, pero el desarrollo de ese comportamiento puede ser de alguna manera explicado por la intersección o la combinación del proceso de evolución biológica y del proceso de evolución social o cultural. Entonces, de nuevo, muchos dicen, pero eso también estaba en Hume, o sea, todo estaba en algún punto en Hume, estas miradas. Pero bueno, por eso también hay tantos autores, tantos pensadores, que hoy, por eso les decía, citan a Hume. Algunos incluso para decir, miren, Hume decía esto y yo no estoy de acuerdo por tal o cual razón, pero es un referente tanto de la mirada naturalista como de la mirada evolutiva, que si queremos, si querés, charlamos un poco más, pero que es, básicamente estaba ya en su concepción de cómo estudiar y explicar los fenómenos humanos y los fenómenos sociales, estaban estos elementos, el elemento de acercarse al fenómeno
como si fuera un fenómeno de la naturaleza, de estudiarlo con un método y con un acercamiento empírico, y le podría decirte hasta científico, digamos, pero al mismo tiempo entender que los fenómenos sociales no son el resultado necesariamente de una decisión deliberada de los individuos, de una creación racional, que en esto estaría de alguna manera la discusión también con la Ilustración francesa, con otros pensadores contemporáneos, sino entender que muchas veces lo que hoy observamos como institución, como regla, como hábito, como principio, es el resultado de un proceso largo, gradual, de ensayo y error, donde los individuos interactúan, encuentran soluciones para determinadas situaciones, esas soluciones a veces prueban ser eficientes para otras situaciones, y son aplicadas o son imitadas, y por eso encontramos que es tan interesante pensar entonces ese proceso de evolución de una regla, de una institución, y no concebirlas, digamos, como la mera creación. O sea, digo esto porque el debate actual, muchas veces, también en la charla que había dado Federico sobre instituciones y incentivos, se habla mucho de instituciones, y todo el mundo dice, bueno, ¿pero qué es una institución? Parece que una institución es algo creado por un conjunto de individuos. Un día se despertaron iluminados y dijeron, vamos a crear la Constitución Nacional, vamos a crear tal, no sé, regla. Y si lo entendemos así, también podemos entender que lo podemos transformar por decisión propia de un día para el otro, sin mayores consecuencias, ¿no? Y esto es un poco lo que está previniendo Hume y después... Hola. Poca conexión, a ver, ahí. Se cortó, sí, se cortó. Sí, se me cortó un segundo. Sí. Que es... ¿cuáles son las limitaciones también, ¿no? Así como qué es todo lo que podemos conocer a través de las ciencias sociales y de la filosofía, qué es lo que no podemos hacer, o sea, cuáles son nuestras limitaciones. Esto también está en la mirada escocesa, que es que no podemos construir la realidad a partir de nuestra construcción racional, sino que tenemos que comprender de alguna manera la complejidad y la sofisticación de estos procesos de aprendizaje sociales que nos dan como resultado determinadas instituciones, y que si queremos modificar alguna, porque podemos igualmente decir, bueno, esto no nos agrada, bueno, entender cómo son esos procesos nos puede permitir intentar proponer otra cosa, pero con las limitaciones de saber que no somos todopoderosos frente a los procesos, ¿no? Y que nuestra razón tampoco puede influir o indicar tan directamente el comportamiento deseado, digamos, en los individuos. Entonces es interesante, por ejemplo, hoy esto lo recogen muchas teorías que trabajan sobre el tema de la racionalidad, si somos racionales o no, si nuestra toma de decisiones es... Bueno, también esto estaba de alguna manera en el pensamiento de Hume, y marcaba estas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, digo una cosita más y... Por ejemplo, hay algo que yo siempre digo que estaba en Hume y en los escoceses, que es el tema de la escasez. Y la escasez no solo como principio objetivo, ¿no? Los individuos nos encontramos frente a un mundo en el cual tenemos, bueno, infinitas necesidades y escasos recursos, sino también la escasez, yo digo, subjetiva. No somos seres infinitamente capaces, no somos seres infinitamente fuertes. De alguna manera nuestra capacidad física, nuestra racionalidad y nuestra capacidad de conocimientos es limitada, y comprendiendo esto también podemos comprender por qué surge la necesidad de cooperación, por qué surge la necesidad de, bueno, vos cuidame las espaldas mientras yo duermo y yo te cuido las espaldas mientras vos dormís, digamos. Estas cuestiones que se explican a veces en los estados de naturaleza básicos y que después vemos la evolución, bueno, son el surgimiento, son las formas de entender cómo la escasez afecta directamente nuestra necesidad de hacer surgir instituciones, reglas, hábitos, como sean, que nos permitan superar esa situación a partir de la cooperación. Entonces, bueno, de nuevo, la cooperación, la necesidad de la relación con el otro, el tomar conciencia de
cómo determinadas reglas que a veces no nos benefician en forma directa en ese momento, sí nos pueden beneficiar a largo plazo, o sea, está el corto y el largo, ¿no? Que tanto nos afecta en Claro, la Argentina. Ya sí, estaba también en Hume, ¿no? La idea de que en un momento nos damos cuenta que cumplir con determinadas reglas a nivel social y de intercambio con el otro nos beneficia a largo plazo y nos permite vivir en una comunidad donde todos podamos tener mayor confianza y mayores posibilidades, etcétera. Bueno, de nuevo, estaba ya en Hume. No quiero decir que Hume dijo claro, todo porque sería muy injusta con Adam Smith, con Ferguson, con otros autores de la misma escuela, digo, pero porque seguro. hay otras ideas que son de otros. Me parece que es interesante pensar el valor, por decirlo así, de estas ideas hoy. Digamos. Claro. Pero bueno, también creo que en tu trabajo, aparte de esto del valor y eso, hablas como, creo que en una parte decís, cómo se toman las posturas de Hume de manera bondadosa por parte de los científicos, de los filósofos. Y eso creo que vos lo planteás como que eso significa, hasta en las críticas creo que decís que lo tratan de manera suave, por así decirlo. O sea que crees que el pensamiento de Hume va a seguir siendo un referente de todas estas, de todos estos estudios, o tenés Sí, yo creo que esa expectativa, digamos. sí, yo creo que por un tiempo más por lo menos sí. Sí, para mí también tiene que ver con que él fue bastante fustigado, o sea, como te comentaba, ya en su época él Mm, nunca tuvo la oportunidad de tener un cargo académico. claro, De hecho, la Universidad de Edimburgo nunca se lo dio, digamos, el cargo de profesor, que últimamente se estaba discutiendo, pues le habían sacado el nombre a Hume de un edificio y decía, nunca lo quisieron en la Universidad de Edimburgo por Hume. Una de las claro, universidades que ahí cito, que es la Universidad de St. Andrews, que es otra universidad escocesa muy conocida y muy reconocida académicamente, sí, el decano ahí hablaba, también ahí pongo en el paper, de la importancia de la obra de él, pero creo que tiene que ver con esto que te comentaba, más allá de que algunos critican, por supuesto, algunos de sus puntos, que él, o sea, como nunca fue dogmático, fue un escéptico, fue un autor que discutió de alguna manera con aquellos que tenían fundamento religioso en sus teorías, fue bastante, por decirlo así, ignorado y hasta segregado digamos, de las currículas en su momento. Era sí, un poco un hereje en algunos ámbitos. claro, Y sí, luego, como dice el propio Hayek, hay muchos autores que fueron bastante olvidados durante bastante tiempo. Por ejemplo, digo algo que Hayek dice, ¿no? Los autores escoceses fueron evolucionistas previos a Darwin. Entonces, hoy mucha gente que postula miradas evolutivas de los fenómenos sociales dicen, ah, bueno, pero entonces es un darwinista social, ¿no? Esto lo podemos discutir también en otra ocasión, pero... sí, Y lo que dice Hayek es, no, pero esta mirada de mirar a las instituciones desde un punto de vista evolutivo existía mucho antes de Darwin en los escoceses, claro, en Hume, en claro, Smith, en Ferguson, inclusive en Manuel, todos los autores anteriores. Entonces, había lo que él llama una especie de darwinismo pre-darwiniano. Y es claro. interesante que entonces esto, como vos comentás, de que lo tratan bien a Hume, lo tratan... bueno, tiene que ver en parte con eso, en haber descubierto muchos autores que vienen de la biología o que vienen de la matemática, porque eso también es interesante. Otro punto a hacer, cómo se hace ciencias sociales hoy, cómo se hace filosofía social hoy. Y muchos de los autores que hoy están trabajando, por ejemplo, doy un ejemplo, reglas morales. Bueno, no son filósofos morales, son matemáticos, por ejemplo, o son biólogos. Vas a un congreso, yo que lo he hecho como experimento en Inglaterra, Sí, sobre mirada evolutiva del hombre, del comportamiento humano y la discusión sobre si el hombre es homo economicus o no, sobre la teoría de elección sí, racional o no, y eran todos matemáticos y biólogos menos yo, digamos, mirá, más o menos. mirá, O qué sea, eran casi llamativo, todos. Y los que no claro. eran filósofos de la ciencia, pero filósofos de la ciencia bastante duros, digamos, ¿no? Es como Ujú, digamos, el core de los pensadores que están pensando. Entonces, cuando ven que existió Hume, cuando lo descubren,
encuentran que, claro, en el fundamento de la tradición de la filosofía occidental había un autor, o varios, ¿no? Pero Hume en particular, que ya había pensado esto, sin la modelización, sin la matemática, ¿no? Por supuesto, sin la precisión de las teorías actuales. Pero ya había encontrado las claves para explicar varias de estas instituciones, de las reglas de por qué los individuos nos comportamos. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy tonto, pero todo el debate que se empieza a dar a partir de la segunda mitad del siglo XX y a hoy en día, sobre si somos racionales o no, y si nos mueven las pasiones o algún tipo de heurística, estos procesos que nos permiten solucionar circunstancias o problemas puntuales, pero sin toda la elaboración que hace la teoría de la elección racional, del cálculo y demás, estaba en Hume. ¿Y quiénes lo toman hoy en día? Que eso yo me olvidé de contarles. Por ejemplo, Daniel Kahneman, que es uno de los premios Nobel de Economía de los últimos años, psicólogo, toma Hume. Obviamente en algunas cosas lo critica, etc. Vernon Smith, otro ganador del premio Nobel de los últimos años, trabaja todo lo que es racionalidad ecológica y lo que él llama racionalidad instrumental versus racionalidad ecológica, tomando en cuenta Hume. Después también lo toma Hayek y a muchos otros, ¿no? Pero digo, empieza con Hume. Daniel Dennett dice que Hume es su filósofo preferido. Peter Williams, que es un filósofo y dio la conferencia de la Royal Society por los 300 años, destacó cómo la obra de Hume hoy implica, digamos, es fundamental para las ciencias cognitivas. O sea, todo lo que es neurociencias, todo lo que hoy se trabaja por eso digo, de teoría del comportamiento en las ciencias sociales, estos autores reconocen que estaba en Hume, de alguna manera. Entonces, por eso quizás lo tratan tan bien, porque hubo como mucho tiempo en que se olvidaron de Hume, y bueno, en los últimos 30, 40 años lo están rescatando, y digo, por eso es una suerte de rockstar, digamos, ¿no? Es como un ejemplo del destrato. Creo que no sé si Armando Rivas lo escuché decir o lo leí, ya no sé, que fue una gran influencia Hume en la Organización Nacional de los Estados Unidos. Y el que lo toma es Madison, pero nunca lo nombra. Claro. Nunca lo nombra, por las cuestiones religiosas y bueno, de todas unas cuestiones de la época, hablando de maltrato, ¿no? Tal cual. Bueno, esto pasa pero mucho. Bueno. Armando, vale la pena decirlo, Armando era uno de los pensadores que más conocía a Hume, aparte de quererlo mucho, sabía Entonces lo escuché a él. Sí, Entonces lo escuché a él. Y sabía muchísimo de Hume, y era uno de los pensadores aquí que más lo citaba y lo reconocía, ¿no? Pero bueno, es esto un poco, ¿no? Pasó que pasaron muchos años y mucho tiempo, y que acá me dice el propio Friedrich Hayek, bueno, Hayek lo cita a veces, pero no lo cita tanto como a otros, de pronto. Cita más a Ferguson y a Smith en otros, pero bueno, a veces lo ha citado. Pero sí, es un autor que ha sido poco reconocido. Por ejemplo, para decir una cosa interesante también, tantos que hoy en día tratan a Darwin. Darwin, aparte de la evolución de las especies, tiene otro libro que se llama ya me va a salir el título en castellano, porque me sale en inglés, pero bueno, The Descent of Man, pero es como algo así como la descendencia humana, algo así, que trata más que nada el tema de la evolución social. Eso también es interesantísimo, que muy poca gente sabe que Darwin no era solo un evolucionista biológico, sino también social, y cita a Hume, y lo cita explícitamente Hume. Y hay todo un debate de los expertos en Darwin, qué tenía Darwin en su mesa, qué estaba leyendo Darwin en su mesa de luz cuando murió, y dicen que había una obra de Adam Smith, por ejemplo, y que, bueno, pero a Hume directamente lo cita. Yo tengo, lástima que no lo traje, pero tengo ahí el libro con las citas marcadas, digo, pero bueno, es como que por un tiempo después desapareció, quedó como en la historia de la filosofía, ¿viste? Cuando estudiás una materia que siempre estudiás un poquito de cada autor, pero ahora es como, por eso es tan central. Y bueno, nada, para hacer una reflexión un poquito final. Sí, te pido una reflexión final porque nos quedan creo que 2 minutos y si se corta no se graba, así que eso no nos podemos permitir que no quede grabado. Perfecto. Así que te dejo una reflexión final.
Dale, sí, me parece que es interesantísimo pensar dos cosas. Una es, bueno, el valor de estas ideas para las, digamos, lo que sería la filosofía social y las ciencias sociales más teóricas, pero también pensar cómo todas estas ideas pueden influir en nuestra forma de pensar también las políticas públicas. Hoy en día hay un gran movimiento que es lo que se llama políticas públicas basadas en evidencia, que es no hacer políticas públicas basadas en especulación teórica, sino en realmente dar y cuáles pueden ser las consecuencias concretas de tomar una decisión u otra. Y tratar también de estudiar esas consecuencias. Entonces, me parece que Hume también es un gran inspirador de pensar unas ciencias sociales y unas políticas públicas de alguna manera, ¿no? Con tener fundamento empírico para tomar las decisiones y para sostener determinadas posiciones, y también pensar las consecuencias concretas y no basarse en teorías o en ideologías o solamente en cuestiones teóricas, sino también en cuáles pueden llegar a ser las reales consecuencias en la empiria, digamos, de tomar una decisión u otra. Bueno, me estaba poniendo nervioso porque se nos corta el tiempo y se me está marcando, no quiero que se corte. Así que desde ya te agradecemos mucho en nombre del Club de la Libertad, ha sido fantástica. Y en el Día del Profesor te felicito y la verdad que nos ha dado una clase sobre Hume. Así que te agradecemos mucho en nombre del Club de la Libertad y será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias, Eliana. Hasta la próxima. Un placer.